Buenos días, este es el tercer Facebook Live que hacemos en Asobancaria para introducir los temas que vamos a tratar en el 10º Congreso de Acceso a Medios de Pago que se realizará en Cali el 3, 4 y 5 de abril. Mi nombre es Alejandro Vera, soy el vicepresidente técnico de Asobancaria y voy a ser el moderador en este panel sobre inclusión financiera para las MIPYMES. Tengo a mi lado derecho a Marco Ginás, vicepresidente de Competitividad y Valor Compartido de la Cámara de Comercio de Bogotá, y a mi lado izquierdo al doctor Miguel Achuri, vicepresidente de Planeación Estratégica de Banca Mía, con quienes sostendremos una charla sobre el tema de inclusión financiera de MIPYMES. Marco, te doy la palabra en primer lugar para que hagas una pequeña introducción al tema. Alejandro, muchísimas gracias en primer lugar a ti, a Asobancaria, al doctor Andrés Ramírez, además gran amigo de antaño, por esta invitación a compartir un poco de la agenda que venimos trabajando desde la Cámara de Comercio de Bogotá, pero incluso en conjunto con muchos actores del ecosistema en esta región, incluyendo Asobancaria en materia de inclusión financiera, en materia de acceso a financiamiento por parte de las MIPYMES y en últimas en esa agenda que venimos trabajando en pos de la mejora de productividad de esta región, que es a lo que le estamos apuntando. Muchas gracias. Gracias, Marco. Doctor Achuri. Bueno, muy buenos días, Alejandro. Muchas gracias por la invitación, a Asobancaria también. Muchas gracias a Andrés Mauricio Ramírez por este espacio. Y Marco, un gusto verte nuevamente. Pues mira, el tema es fascinante en la medida en que nos permite compartir con nuestra audiencia elementos fundamentales de un tema que en Colombia, como tú bien lo has anotado muchas veces, mueve la economía y es el sector de las MIPYMES, que hay que abordarlo en un contexto y en una visión ecosistémica para realmente poder trabajar hacia una evolución mucho mayor del tema. Entonces, nuevamente gracias y me complace mucho estar aquí con ustedes. Gracias. Voy a hacer una pequeña introducción al tema para que luego tengamos un debate extendido sobre los temas de financiación de las pequeñas y medianas empresas. Pues ustedes saben que las pequeñas y medianas empresas representan casi el 98-99% de todo el entramado empresarial del país. Es una condición que no es únicamente de Colombia, eso pasa en todas partes del mundo, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en nuestros referentes regionales. Desde el sistema financiero hay un gran esfuerzo por ayudar a que haya inclusión financiera en ese segmento empresarial. Por ejemplo, aquí tengo algunas cifras: el microcrédito pasó de 2.6 billones a 12 billones en los últimos 10 años, se multiplicó por 6. La cartera de pymes, específicamente originada por las entidades bancarias, creció 6%, crecía 6% a la altura de noviembre de 2018, que es el último dato que tenemos. Sin embargo, pues hay retos, evidentemente. O sea, hay encuestas que, por ejemplo, la encuesta de ANIF menciona que el 50% de las pymes formales acceden al crédito, pero el otro 50% no accede, y dice que no lo hace porque no lo necesita o porque los trámites son engorrosos. Y cuando uno baja un poquito más, incluso a las microempresas, la misma encuesta de ANIF menciona que apenas el 15% accede a financiamiento vía entidades bancarias. Entonces, haciendo esa introducción, yo quisiera hacerles varias preguntas para que discutamos un poco el tema de inclusión financiera. La primera es, bueno, desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia que tienen las MIPYMES en el aparato productivo de la economía colombiana? Marco. Alejandro, yo quería comenzar además metiéndole un poquito de picante de un inicio a esta conversación, que yo creo que eso puede ser una de las preguntas más aburridas en la historia de estas conversaciones en materia de desarrollo económico, porque la respuesta incluso ya la dabas tú hace un momento. Realmente las MIPYMES, preguntar sobre la importancia económica de las MIPYMES es en últimas preguntar sobre la importancia del aparato productivo, en la medida en que efectivamente las MIPYMES en un país como Colombia y en general en todos los países se replica esa misma estructura, dan cuenta, en el caso de Colombia, de alrededor del 99% de los empresarios. En ese sentido, y para ser preciso, efectivamente en el caso de Colombia y el caso de Bogotá en particular, el aparato productivo se conforma por 89% de microempresas, 8% de pequeñas empresas, con lo cual ya ahí contamos 97%, y 2% de medianas, con lo cual sumamos 99%. Ahora bien, yo creo que aquí la pregunta fundamental precisamente tiene que ver con la productividad de esas MIPYMES. Y ahí importante mencionar que Colombia tiene un gran reto en materia de productividad, ya lo hemos hablado en otros espacios,
Colombia tiene una productividad que ha permanecido prácticamente estancada durante las últimas 2 décadas. El país le ha ido bien en materia de desempeño económico, particularmente por un mejor precio de los commodities y por unos mejores niveles de inversión que alcanzaron casi 28-30% del PIB. Sin embargo, esos mejores precios de los commodities, esa mayor inversión no se tradujo en aumentos de productividad. La productividad ha permanecido prácticamente quieta durante las últimas 2 décadas. Los economistas sabemos hace más de 50 años, desde ese famoso paper de Solow, que al final del día lo importante es la productividad, que si un país, una región quiere tener altas tasas de crecimiento sostenidas en el tiempo, tiene que detonar la productividad, y por eso yo vengo insistiendo hace rato que Colombia va a tener que poner esa conversación sobre productividad en el centro de la discusión de política pública. Y ahí precisamente hay un gran reto para mejorar la productividad de las MIPYMES en el país, porque lo que sí muestra la evidencia es que hay grandes oportunidades de mejora de la productividad de las MIPYMES, como decimos los economistas, para ayudarlas a acercarse hacia la frontera eficiente de producción, para que involucren las mejores prácticas en materia gerencial y en últimas mejoren la productividad de sus empresas y en últimas la productividad del país. Perfecto, Marco. Y desde el punto de vista financiero, doctor, ¿qué han hecho las entidades financieras para incluir o para garantizar mayor acceso de las MIPYMES al sector financiero, a la obtención de crédito? Bueno, Alejandro, hay una tarea muy fuerte que se ha venido haciendo, particularmente en las 2 últimas décadas. Hemos pasado de números muy pequeños y muy rezagados respecto a otras economías similares en el mundo a tener cifras muy interesantes en materia de inclusión financiera. Una básica que es la bancarización, pues nos coloca en un 81.6%, con una meta muy ambiciosa para los próximos años que trae el Plan Nacional de Desarrollo, pero que es fruto de un compromiso del sector financiero con la inclusión de los colombianos. Pero déjame referirme a algo que me parece sustancial en la pregunta que le hacías a Marco, y vuelvo con esta que me parece que empatan perfecto. Marco se ocupó de un tema que es eminentemente económico y comparto plenamente lo que anotas. El tema de la productividad en el centro es el que el país necesita colocar, pero también amarrado de algo que es de un gran impacto social. Tenemos 2 temas allí complejos. Uno primero, este 89% de microempresas en su gran mayoría son informales. Y esa informalidad genera cerca del 50% del empleo en Colombia. Y ese empleo en su mayoría también es informal. Es decir, que tenemos una economía en un contexto de informalidad que genera muchísimas barreras para tratar de hacer ciertos cambios en la productividad. Y esto sumado también a un tema de equidad. Colombia sigue presentando uno de los mayores índices de Gini a nivel global, y esa equidad hace que la distribución del ingreso sea todavía un reto mucho mayor por superar. Podemos crecer, podemos ir al potencial de la economía, seguramente con algunos ajustes importantes, pero si no resolvemos el tema de la equidad, tendremos entonces un serio reto social, que lo vemos permanentemente y todos los días con lo que ocurre. Entonces, desde esa perspectiva, creo que la banca colombiana, y volviendo a tu pregunta, Alejandro, ha hecho una tarea que no solamente se ubica en la inclusión de lo financiero, articulando la economía a estos microempresarios y a las pequeñas empresas, sino que también hace una tarea acompañando el desarrollo social, productivo e incluso en muchos casos ambiental de estas microempresas. Creo que ha habido un salto cualitativo en la calidad de la inclusión en la última década. Creo que simplemente no se ha limitado a dar acceso a las personas, sino que nos venimos ocupando también del uso que hacen de sus productos financieros, en donde también tenemos grandes retos. No podemos quedarnos conformes con un 81.6% de bancarización, sino que tenemos que hacer que esos productos que se poseen por parte de los usuarios financieros pues sean utilizados, y utilizados en función de la productividad, que tal vez es el reto mayor, ¿no? Muchas de las microempresas que atendemos en el sector financiero, que ya suman cerca de 3 millones, y que su cartera ya, para darte un dato, Alejandro, mucho más actualizado, cierre de diciembre llegó a 14.6 billones de pesos, pues nos dice que estamos atendiendo un número relativamente pequeño respecto de la cartera total del sistema financiero colombiano, que es próximo al 3%, pero que representa cerca del 15% del total de clientes de la banca en Colombia. Y este compromiso va desde metodologías especializadas para atender a los clientes del sector microfinancieros, en el cual el acompañamiento a sus emprendimientos es una característica distintiva. Pasa también por toda la transformación digital que la banca colombiana ha hecho. Yo resalto muchísimo la innovación de nuestra banca porque pues hoy en día es muy común
ver dispositivos móviles, IoT, robótica, Big Data, blockchain, inclusive estamos empezando a ver algunos temas ya aplicados a la atención de los clientes, pues hace que nuestros productos y servicios se acerquen mucho más a los usuarios de una manera mucho más eficiente. Los retos, como tú lo anotas, son enormes. Cada vez que estamos más cerca de la cima, llegar a ella se hace mucho más difícil y por lo tanto lo que tengamos que invertir en ello tiene que ser con mucho cuidado y con mucho tino, porque se trata básicamente de dar un salto de calidad, no solamente de cantidad en la inclusión. Ese es el reto que tenemos, uso. Y luego, para terminar esta pregunta, creo que el compromiso de la banca con la calidad también está siendo fuerte. Particularmente estamos centrándonos en lo que los clientes realmente necesitan para desarrollarse productivamente, y lo hablo particularmente respecto de las microempresas. Y todos estos fenómenos de innovación pues realmente ponen al cliente en el centro. Creería yo que, como Marco nos invita, habría que también poner la productividad de esos clientes en el centro y generar temas de innovación mucho más fuertes alrededor de este tema. Pero por lo demás creo que el papel de la banca en Colombia es ejemplar y bueno, seguiremos siendo ejemplares porque ese es nuestro compromiso. Muchas gracias. Los dos han hablado de productividad como en el centro de la agenda de inclusión para las MIPYMES y de generar valor, que las pymes sigan generando, que las MIPYMES sigan generando valor agregado. La pregunta, o digamos, la reflexión que yo me hago es que para poder ser productivo hay que buscar combatir la informalidad, ¿sí? Y en parte esa informalidad se combate pudiendo acceder a financiamiento, entre otras cosas. Marco, desde tu perspectiva, ¿por qué es importante para los empresarios acceder al financiamiento formal? Y tú, desde la Cámara de Comercio, ¿qué ves? ¿Qué se ha hecho? ¿Cuáles han sido los avances en materia de financiamiento para el sector MIPYME en Colombia? Alejandro, muchas gracias por esa pregunta, y de nuevo esa pregunta puede llegar a tener una respuesta también bastante obvia. Nosotros venimos impulsando el tema de financiamiento a través del mercado formal, claramente en la medida en que en el mercado formal las empresas pueden tener acceso a unas tasas de interés mucho más competitivas que lo que pueden conseguir, digamos, en los mercados informales con los agiotistas, y eso en ese sentido, teniendo un costo de capital mucho más bajo, puede incrementar sus inversiones y por lo tanto su nivel de productividad. Pero yo quiero de pronto también devolverme a lo que venimos haciendo desde Cámara, precisamente para mejorar ese acceso a financiamiento a través de un esfuerzo puntual que yo creo que valdría la pena poderlo emular en otras regiones del país, y es el trabajo que venimos haciendo desde la iniciativa de Clúster Financiero de Bogotá Región. Lo cierto es que hace alrededor de año y medio tomamos la decisión de trabajar una iniciativa de clúster sobre el sector financiero que se suma precisamente a otras 16 iniciativas de clúster que ya venían trabajándose aquí en Bogotá Región con el liderazgo de la Cámara de Comercio, en últimas para mejorar la productividad de los empresarios de estas 17 aglomeraciones económicas que hemos decidido priorizar en esta región. En esas iniciativas de clúster no hacemos otra cosa sino trabajar de la mano de actores del sector público, del privado, de la academia, donde ahí incluso nos viene acompañando Asobancaria, Bancamía, en el marco de ese clúster financiero, precisamente para identificar y abordar cuellos de botella que limitan la competitividad de los empresarios del sector financiero en esta región. Ahora bien, ¿por qué precisamente mejorando la competitividad del sector financiero mejoramos e impactamos positivamente el tema de acceso financiero a las MIPYMES? Y ahí vale la pena mencionar dos de los varios proyectos que se vienen trabajando en el marco de esta iniciativa Clúster Financiero de Bogotá Región. En primer lugar, y particularmente asociado a uno de los pilares de desarrollo normativo y a otro pilar de inclusión en educación financiera, venimos trabajando con múltiples actores para trabajar en una política de inclusión y educación financiera para Bogotá. En cierta medida lo que queremos lograr es una política que aterrice una política de inclusión y educación financiera que ya existe a nivel nacional, pero adaptarla a las condiciones particulares del empresariado aquí en Bogotá. Y ahí precisamente estamos apuntando a impulsar a Bogotá como una ciudad digital en materia financiera, con lo cual efectivamente queremos incrementar
el acceso a financiamiento y en general desarrollar capacidades financieras en empresas y en poblaciones específicas que aumenten precisamente ese financiamiento. Pero el segundo proyecto que quiero mencionar es un proyecto que venimos trabajando en el marco del pilar de innovación de esa iniciativa del clúster financiero. Y además un proyecto muy bonito porque es una conjunción de esfuerzos entre el clúster financiero y el clúster de software y TI de Bogotá región. Ahí precisamente nos ganamos una convocatoria con Impulsa precisamente para trabajar en materia de inteligencia artificial para el sector financiero, con lo cual buscamos a través de Big Data, de inteligencia artificial, de alguna manera poder reducir los problemas de asimetría de información, que son en últimas los que explican las diferenciales en materia de tasas de interés que se dan en los mercados financieros, en la medida en que en mayor medida podamos utilizar Big Data e inteligencia artificial, vamos a poder reducir esos problemas que se generan por parte, a raíz de la asimetría de información, logrando que efectivamente estos microempresarios, pequeños empresarios y medianos empresarios de esta región puedan acceder a un crédito a tasas más competitivas y en últimas elevar la productividad, que es lo que yo insisto. Gracias, Marco. Se me adelantó un poquito, que iba a hacer esa pregunta de los proyectos más adelante, pero bueno, ahorita seguimos hablando del tema porque quiero que me detalle un poquitico más. Doctora Shuri, desde su punto de vista, ¿por qué es importante acceder al financiamiento formal? Y sobre todo, más importante aún, la pregunta me importa un poco más, ¿cuáles son las barreras que hay hoy para acceder al financiamiento formal? ¿Qué podemos hacer para que estas MIPYMES que no pueden o que no quieren acceder puedan hacerlo y incrementar la productividad? Bueno, muy bien, agregando a lo que Marco plantea, para nosotros la informalidad es un tema que tiene que mirarse y abordarse no solamente de lo económico, sino también de lo sociológico. En Colombia la informalidad es un rasgo de cultura, es algo que viene de atrás y que quitarlo no va a ser simplemente por medidas económicas, es algo que tenemos que mirar desde el punto de vista de la gradualidad. Nadie querrá formalizarse si eso le implica pagar impuestos que nunca ha pagado, hacerse visible para tasas, contribuciones y demás temas que nunca ha pagado. Porque no existe sociológicamente una concepción de lo colectivo, de lo público incluso y hasta de lo político. O lo que existe obviamente es a nivel individual y no a nivel colectivo. Entonces, un país en estas circunstancias tiene que abordar una gradualidad en la formalización. Y esa formalidad, esa gradualidad, tiene que ver con que cada vez que vamos profundizando en la formalización vamos a ver ganancias de ser formales. Es un tema ecosistémico también, es decir, la formalización no es un proceso que yo simplemente pueda conducir al margen de otros procesos, es consecuencia de otros procesos, es crear condiciones para que la formalización sea un gana-gana, país, unidad, microempresa en este caso. ¿Qué barreras tenemos para el acceso entonces? La principal barrera es la confianza. La confianza, y tú lo has dicho, las encuestas de demanda recientes de la vaca de las oportunidades y también de la superfinanciera, nos revelan que la gente muchas veces no acude por un tema de autoexclusión. Eso no es para mí, los costos son muy altos, hay mito, porque muchas veces acuden al agio que hasta 7 veces, según lo dice un diario muy prestigioso, importante nuestro, lo ha revelado en los últimos días, arriba hasta 7 veces es el costo de la banca formal. Entonces, en esto coincido con Marco, la educación financiera es fundamental. Que las personas desde su temprana edad empiecen a ver cómo se asoman a las finanzas, cómo ven al sistema financiero formal y cómo buscan en él empezar a crear una cultura financiera de desarrollo, ya sea a nivel individual o a nivel de emprendimiento. En Colombia nos aproximamos tal vez primero al crédito antes que al ahorro. Y eso es una consecuencia de esta cultura un poco de la facilidad y del atajo. Creemos que deberíamos iniciar a nuestros jóvenes, a nuestros niños en el ahorro y luego pues obviamente utilizar el crédito de una manera mucho más inteligente. Otra barrera que se nos presenta aparte de la informalidad y lo que trae eso con la autoexclusión es el hecho mismo de que entendemos la financiación como modalidades de crédito y no lo entendemos y no lo abordamos como sistemas de financiación. Es diferente porque una línea de crédito simplemente te revela unas características de plazo, costo, garantía,
y no más allá muy poco, pero cuando lo concebimos como un sistema de financiación empezamos a ver que hay servicios de valor agregado que la gente necesita y también lo estamos dando. Un microempresario, por ejemplo, no necesita simplemente un crédito, y mucho menos un crédito barato solamente, porque eso por sí mismo no lo desarrolla ni hace que adquiera mejores prácticas. Acompañarlo con emprendimiento o acompañarlo con fortalecimiento socioempresarial es algo que necesita para poder usar mucho mejor sus servicios financieros, conocerlos, creer en ellos, utilizarlos. Entonces, creemos que allí hay un esfuerzo importante porque el país no tiene una oferta clara de acompañamiento al emprendimiento. Excepción hecha por lo que nos comparte Marco en la Cámara de Comercio y en los clústeres, pues no conocemos mucho más allá de esfuerzos realmente que tengan un alcance como para mover con tracción al país hacia estos temas de acceso a los productos y servicios financieros. No creo yo que exista una restricción de oferta. Hoy en día en Colombia tenemos oferta financiera para todos los gustos, para todos los colores y sabores. No tenemos una restricción en donde no haya productos que ya se estén adaptando a lo que necesitan las personas. Creemos que es más generar un clima de confianza y unas condiciones en donde la formalización no sea un requisito, sino que sea un proceso en que las entidades financieras y los clientes podemos conducir juntos de la mano. Okay. Déjame, Alejandro, de pronto intervenir y complementar la respuesta de Miguel, por un lado con relación al tema de informalidad y productividad, y por otro lado con relación a los retos. Aquí en el país venimos insistiendo en que el problema último es la informalidad, pero desde hace rato, respaldado, digamos, en la evidencia empírica y en la literatura de desarrollo económico, lo que vemos es que al final del día vuelve a ser un problema de productividad. En general, las empresas no son lo suficientemente productivas para asumir los costos que implica la formalidad, que nunca los vamos a poder llevar a cero. Además, por más que se puede mejorar, digamos, en términos de reducción de esos costos, nunca vamos a poder reducirlos a cero, y en ese sentido el país va a tener que seguir insistiendo en apuntarle a mejorar la productividad como vehículo para realmente romperle el pescuezo a ese problema de informalidad. Ahora bien, con relación de nuevo a los retos de acceso a financiamiento, yo quería destacar un elemento donde incluso valdría la pena desde el clúster financiero, Miguel, Alejandro, los invito a que pensemos cómo podemos dinamizar el tema de garantías mobiliarias. Colombia avanzó sustancialmente en los últimos años en el indicador Doing Business del Banco Mundial, particularmente en el pilar de acceso a financiamiento, por haber expedido esta ley de garantías mobiliarias. Sin embargo, su uso se ha focalizado en algo que ya se venía utilizando, y es en el mercado automotor, donde efectivamente los carros sirven de colateral para los préstamos que se otorgan, donde en principio, filosóficamente, esa ley tenía una intención de un mayor alcance en materia de los activos o bienes que se podían utilizar como garantías mobiliarias, en ese sentido, inventarios, maquinaria, propiedad intelectual. Entonces ahí tenemos un reto particularmente en materia de valoración de esos activos que sirvan de colateral, que sirvan de garantías mobiliarias, y ahí los invito a que trabajemos de pronto en proyectos concretos que nos permitan extender la utilización de garantías mobiliarias como medida precisamente para incrementar el acceso a financiamiento de las MIPYMES en el país. Doctor Miguel, yo quisiera comentar algo. Quisiera comentar lo que nos plantea Marco, y bueno, mira, yo creo que el tema de garantías mobiliarias en Colombia es un tema no cerrado, desde el punto de vista de la lógica por la cual una entidad financiera estaría dispuesta a tomarlas. Ayer decía Julián Álvarez, y con mucha razón, es que si sacamos productos financieros y la gente no los usa, es porque no les sirven. Si la banca no usa las garantías mobiliarias es porque existen condiciones que aún no se han cerrado respecto de la lógica del sistema financiero. Por ejemplo, en países desarrollados vemos que la gente compromete sus activos hasta 9 veces, más o menos. Es un rango importante. Tener activos comprometidos como garantía hasta 9 veces por valor de préstamos con el sistema financiero, pues es una cifra importante. En Colombia esa cifra no llega ni siquiera al 1.5. Entonces ahí tenemos una brecha importante de la percepción respecto de para qué sirven los bienes que yo tengo, los activos que yo tengo, y para qué tipo de financiación los puedo aplicar. Esa brecha hay que resolverla.
Pero cuando existen mecanismos alternativos, como por ejemplo los fondos de garantía de Colombia, que es una figura interesante, en donde uno tiene como entidad financiera un amparo hasta el 50% y en algunos casos hasta el 80% del valor del crédito, con un costo relativamente bajo para el usuario o para la entidad si lo asume, y con un mecanismo de ejecución inmediata, las garantías mobiliarias aparecen como una figura engorrosa, poco dinámica, con muchas trabas en lo jurídico, en un país que rinde culto a la forma más que a la esencia, y esto golpea por supuesto también lo jurídico, lo judicial incluso. Pues tenemos que arreglar eso. Tenemos que hacer que me sea indiferente como entidad financiera utilizar un fondo de garantía o utilizar una garantía mobiliaria, porque mientras no exista indiferencia voy a preferir siempre la garantía que es más sencilla. Ahora, los niveles de sobreendeudamiento de nuestros clientes es otro tema que tenemos que mirar. Yo no propongo que nuestros clientes endeuden 9 veces sus activos. Eso ocurre en comunidades desarrolladas en donde otros mecanismos permiten que eso se haga sin peligro de muerte súbita del deudor. Sí. Pero en Colombia tendríamos que tratar de mirar eso cómo lo hacemos, hacerlo más simple, más al alcance, y con mucho gusto estamos como sistema financiero siempre dispuestos a hacer que esto prospere, siempre y cuando no me compita con otras simplicidades y otros costos que pues los tengo allí y los estoy utilizando. Gracias, Miguel. Quiero cambiar un poquito de tercio y quiero preguntarles un poco por Plan Nacional de Desarrollo y Articulación. Estamos hablando en el Plan Nacional de Desarrollo que se presentó el proyecto de ley hace unas semanas. Se habla de inclusión financiera en las bases, se habla de educación financiera, se habla de transformación digital, todos temas que por ejemplo vamos a tratar en el 10º Congreso de Acceso y Medios de Pago, a que los estamos invitando a que se inscriban en la página web de Asobancaria. Marco y Miguel, ¿cómo ven ustedes estas iniciativas y estos pactos por la educación financiera, por la inclusión financiera, por la transformación digital en el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Cómo se articula esto con lo que han venido haciendo el sector privado, las cámaras de comercio, el sistema financiero, el gobierno nacional, para generar mayor informalidad, para reducir los costos y para generar mayor inclusión del empresariado? Alejandro, yo comenzaría diciendo, como ha repetido incluso nuestra presidente en varios espacios, realmente posiblemente nunca antes un gobierno y un plan de desarrollo había estado tan alineado con las agendas que en general llevamos todas las cámaras de comercio del país. Yo creo que esa fórmula que ha planteado el gobierno del presidente Duque de equidad, emprendimiento y legalidad está totalmente, digamos, alineada con lo que venimos haciendo. Y en ese sentido vale la pena mencionar que en últimas el plan de desarrollo esperamos nos sirva para apalancar mucho lo que estamos trabajando aquí a nivel local en materia de desarrollo productivo, en materia de inclusión, educación financiera y en últimas en materia de desarrollo económico. Yo quiero, porque además no vamos a tener mucho tiempo, digamos, para ahondar, pero sí mencionar e insistir en que al final del día muchas de estas agendas de las que estamos hablando hay que trabajarlas a nivel local, con los actores locales, con los empresarios locales, con el SENA local, con las universidades locales, con los emprendedores locales. Y ahí vale la pena destacar el trabajo que se viene haciendo aquí en Bogotá, Cundinamarca, en el marco de la Comisión Regional de Competitividad de Bogotá, Cundinamarca, donde estamos trabajando toda esta agenda de desarrollo productivo, que además tiene el nombre de Estrategia de Especialización Inteligente, bajo la cual se enmarca precisamente este trabajo del clúster financiero. Nosotros realmente lo que estamos apuntando, dada esa alineación que hay con este gobierno y con su plan de desarrollo, es que logremos apalancar recursos, instrumentos que nos sirvan precisamente para profundizar mucho de lo que ya venimos haciendo aquí en Bogotá, Cundinamarca. Bueno, de mi parte, para mí es muy satisfactorio ver que gran parte de las recomendaciones de Asobancaria fueron acogidas en el plan de desarrollo. Habría que ver la forma en que esto se ejecute luego y, como bien lo anota Marco, a nivel local, a nivel regional y también a nivel legislativo, ¿no? A nivel reglamentario vamos a ver cómo esto se aplica. Uno hubiese querido cosas de golpe más específicas en ciertos temas, pero en general vemos que el Plan Nacional de Desarrollo nos da la oportunidad de seguir haciendo nuestro ejercicio de inclusión financiera. Creo también que es importante destacar que hay temas ausentes. Yo, por ejemplo, no veo al microempresario y la productividad del centro, y es un poco lo que hablamos hace un poco, ¿no? Hace un rato. Vemos sí elementos para que la banca pueda prestar más y mejores servicios,
el tema digital, como tú lo mencionas, pero creo que las microempresas siguen siendo una población un poco invisible para la política de desarrollo del país. Yo no lo veo claramente en el Plan Nacional de Desarrollo. Y a veces mezclamos, y no es bueno, la microempresa con la pequeña y mediana empresa. Esa mezcla es, claro, esa mezcla es peligrosa porque las realidades son totalmente distintas, las necesidades también, y por lo tanto, digamos que los subsidios y los instrumentos de política pública, para ser más amplio, pues deberían ser un poco más diferenciados. Pero por lo demás creo que es una buena oportunidad para que el sector privado se vincule al gobierno y ejecutemos conjuntamente una tarea de inclusión financiera mucho más acertada desde el punto de vista cualitativo y por supuesto generar una mayor cobertura también. Miguel, muchas gracias. No tenemos mucho más tiempo, este es un debate que queda en punta, que continuará en el 10º Congreso de Acceso y Medios de Pago en la ciudad de Cali el próximo 4 y 5 de abril. Es apenas una abrebocas, por eso los invitamos a inscribirse a este congreso a través de la página web de Asobancaria, www.asobancaria.com. Agradezco a nuestros panelistas invitados, a Marco, a Miguel por el debate. Ven que hay muchas aristas, hay muchos temas. El tema de la productividad se vuelve muy importante, el tema de cómo la productividad incide en que haya menos informalidad y que eso pueda ayudar a que haya mayores niveles de acceso. El sistema financiero ha venido trabajando en diferentes herramientas, pero hay que, digamos, seguir trabajando. El camino todavía es arduo, todavía hay brechas. A nivel urbano hemos ido mejorando más que a nivel rural, pero todavía hay brechas en las que hay que trabajar. Hay diferentes iniciativas, el tema de clusters, el tema del clúster del sector financiero, por ejemplo, a nivel de Bogotá región. Todo esto seguirá siendo materia de debate. Los esperamos a todos en el Congreso de Acceso y Medios de Pago en la ciudad de Cali. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación, ¿no? Gracias a ustedes por el tiempo. Muy interesante compartir esta conversación y espero que la sigamos en el marco del clúster financiero, ¿no? Claro que sí.